Muy buenos días, Presidenta, a los del gabinete también. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó grandes megaproyectos. Uno de ellos precisamente fue la megafarmacia. En torno a este tema, todo esto para el bienestar social. En torno a este tema, quisiera yo saber qué es lo que tiene hasta el momento, qué informe le han dado hasta el momento, si este proyecto ha estado cumpliendo los objetivos y pues hablando precisamente de ahorita de los medicamentos. Sí, se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca. Y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites. Es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, no solamente para la compra de medicamentos, sino para muchas otras compras dentro, es decir, del gobierno hacia afuera, y también una parte muy importante del acceso de las y los ciudadanos a los trámites de gobierno. Para eso se está creando la agencia digital, y ustedes conocen a Eduardo Clark, que se volvió muy conocido en la época de la pandemia porque él, aunque no es médico, aprendió mucho de ello y permitió desarrollar todos los procesos para hacer eficiente la atención a la salud en aquel momento de la pandemia. Entonces, él justamente es experto en estos temas y está ayudando muchísimo a poder digitalizar todos los procesos en el sector salud. En este caso, compra de medicamentos, pero también vamos a un expediente digital único por cada ciudadano y ciudadana que pueda presentarse en cualquier entidad de la salud pública de nuestro país y otros esquemas que nos van a permitir la simplificación. Entonces sí se va a seguir utilizando la megafarmacia y otros esquemas de distribución de medicamentos y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites. Okay. ¿Hay algún presupuesto ya determinado para el siguiente año? ¿Lo tienes? ¿El presupuesto, Eduardo? ¿El presupuesto para la compra de medicamentos? 130,000 millones al año se destinan para medicamentos. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Perdón, no sé si me presenté. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. En otro tema, justo el día 28 de este mes fueron las elecciones en el sindicato petrolero. Resulta que se dio nuevamente que Ricardo Aldana, ganara las elecciones. Aquí hubo denuncias, muchas denuncias por parte de los trabajadores, por parte de otros líderes de diversas plantillas, y una de ellas pues fue la licenciada Cristina, que denunciaron muchísimas irregularidades, también que no dejaron votar a 30,000 trabajadores, los cuales estaban registrados y no les permitieron el voto. Y bueno, finalmente aquí la denuncia era por parte también de los trabajadores, era hacer de su conocimiento que estas irregularidades que se dieron y que pues van a impugnar estas elecciones. Sabemos su postura, sabemos que usted se pronunció en total respeto hacia los sindicatos, pero sí queríamos preguntarle cuál sería su opinión tras todo este proceso y y el planteamiento de los trabajadores, que es la impugnación. Sí, tienen derecho a impugnar, es parte de el procedimiento que se sigue en estos casos y en otros, cuando hay personas que no están de acuerdo con los resultados. Y también pues el secretario del Trabajo, Marat, estuvo atento, y si desean una reunión con él, pues por supuesto también los puede recibir. Pero nuestra posición siempre es la libertad de decisión de las y los trabajadores petroleros en este caso, y en general de cualquier trabajador, tanto del Estado
de algún organismo público como de empresas privadas. Muchísimas gracias. Presidenta. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Pocas semanas antes de que concluyera la administración del expresidente López Obrador, hicimos una denuncia de una persona, del señor Ernesto Pimienta, que él denunciaba que le ganaron terrenos al mar en Jalisco, en Barra de Navidad. Y este caso, ellos siguen pagando impuestos, pero no pueden hacer uso de esos terrenos. Finalmente, este caso se dio la indicación que tanto Semarnat como la Secretaría de Gobernación tomaran el caso, cosa que se hizo, pero con el cambio de administración. De hecho, le dieron varias citas al señor y con el cambio de administración, pues ya no se le dio seguimiento en este proceso. ¿Qué va a pasar con estos casos, doctora? Sí, le pedimos a la Secretaría de Gobernación que le dé seguimiento. Ok, gracias. Jueces violan división de poderes al otorgar amparos contra reforma judicial. El presidente López Obrador reiteró la necesidad de la reforma judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo. Los amparos otorgados por 2 jueces para determinar la discusión, el análisis y la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de la reforma al Poder Judicial violan la división y el equilibrio entre los poderes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes, expuso López Obrador. En su conferencia de prensa explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma del Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135. Como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las 2 cámaras, sino también se requiere que la mitad más 1 de los congresos locales aprueben, pero esta, pues dice, no se envíe a los estados, o sea, pretenden detener el proceso legislativo, acusó López Obrador. En ese sentido, el presidente López Obrador recordó que en la Constitución está establecido que la facultad del Poder Legislativo discutir y aprobar las leyes de ningún otro poder. Asimismo, expuso que el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes contra adiciones o reformas a la Constitución. Por todo lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal reiteró que es necesaria y urgente la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.